muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn García. Hoy les vamos a presentar sobre la clasificación de plagas y enfermedades. Me acompaña mi compañero Brian Cuero. Él va a empezar la exposición. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros, los que lo vayan a ver. Nos tocó el tema de clasificación de las enfermedades en la zona de los, o sea, en los cultivos de la zona. Pero vamos a hablar un poco sobre lo que es fitopatología, ya que en la clase anterior vimos que la fitopatología es la ciencia de la diagnóstica y el control de las enfermedades de las plantas, pero no dijeron que que esta de aquí estudia solo lo que es las enfermedades. Ya la fitopatología no incluye el estudio de daños causados por herbívoros o por insectos o mamíferos. Es algo que hay que recalcar, ya que la hay otra asignatura que es la que estudia el daño causado por los insectos o por los herbívoros hacia los cultivos, ¿no? Pero esta solo estudia lo que es las enfermedades que cubren el estudio infeccioso que atacan a las plantas y desórdenes abióticos y enfermedades fisiológicas. Siguiente diapositiva. Ya, clasificación de las enfermedades en los cultivos de la zona. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de las enfermedades, pero me voy a encargar más en lo que es el maíz, ¿no? Dice, las enfermedades de las plantas han sido conocidas desde antigüedad, pero en general eran atribuidas a fuerzas sobrenaturales. La primera enfermedad vegetal para la que se descubrió un origen patológico fue el caries o carbón de trigo, producido por el Tilletica caries. Esta enfermedad es un hongo. Es un hongo. No es producida por ningún insecto, no es virus, no es bacteria, es un hongo. Ya que este de aquí le da lo que es mal olor a la planta o al vegetal, ¿no? Le da mal olor, por eso es un hongo. Hay que recalcar que también hay diferentes tipos de hongos, ¿no? Hay hongos que son beneficiosos para la planta, pero hay hongos que son dañinos para la planta. Se clasifican las enfermedades por hongo, bacterias, virus, micoplasma y nemátodos. Dice, en las enfermedades en las plantas se caracteriza por ser infecciosos bióticos o vivos y no infecciosos abióticos o no vivos. Los agentes infecciosos son bacterias, hongos, micoplasma, nemátodos y virus, que era lo que le estaba explicando ahora. Y mientras que en los agentes no infecciosos son desbalances nutricionales, estrés ambiental y toxicidad química, causada por los plaguicidas y contaminación del aire. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como podemos ver, aquí hay un ejemplo de lo que es las enfermedades, ¿no? Se clasifica por lo que es, hay un lado de la planta, como lo logran ver, que está en perfecto estado, pero hay otro que está en mal estado. Hay síntesis de vitaminas de hongo, de hormonas, reproducción y almacenamiento de almidón, proteínas y gases. Respiración, dióxido de carbono, luz, cáncer, fotosíntesis, translocación de alimentos. En el otro lado tenemos lo que es síntesis de proteínas, tizón de retoño, tizón foliar, mancha de fruto, pudiciña del fruto, mancha foliar y marchitez. Agalla de la corona, más abajo tenemos pudrición de la raíz y del lado de acá tenemos lo que es los azúcares y el nitrógeno forman aminoácidos. Esto es lo que es en lo que es la planta en sí, ¿no? Lo que son las enfermedades, lo que puede llegar a causar, lo que no puede llegar a causar, lo que contiene la planta y lo que normalmente uno no ve, pero en un estudio de tipo patología se logra captar esto. A continuación, mi compañera. Bueno, como acabo de explicar Brian, nosotros estamos hablando sobre la clasificación de enfermedades y él nos dio una pequeña introducción sobre lo que era la fitopatología. La fitopatología no es nada más que enfermedades que le caen a ciertos cultivos, provocándole que esta planta no pueda tener su desarrollo muy bien. Bueno, una de las enfermedades que les voy a hablar son las bacterias. Las bacterias fitopatógenas son unicelulares microscópicas y no producen esporas. Estas sobreviven en el tejido por cierto tiempo de forma inactiva y afectan a la planta cuando las condiciones ambientales son favorables. Las bacterias se transfieren de una planta a otra por medios mecánicos en las manos y en los instrumentos de corte y son comúnmente diseminadas en el agua de salpico. Los hongos son organismos filamentosos simples y no tienen clorofila y dependen de una planta hospedera para obtener su alimento. Son más grandes que las bacterias y se identifican con mayor facilidad y algunas de sus estructuras que producen se pueden ver simplemente a simple vista. Por ejemplo, aquí en el caso de los hongos, nosotros sabemos que los hongos ingresan por lo que es la parte de la raíz, el hongo fusarium, que es el que afecta al cultivo de banano. Este hongo ingresa por la raíz, pero si no fuera por los nemátodos, este hongo no puede ingresar, ya que sabemos que los nemátodos son los que dejan unas pequeñas aberturas, así como unas pequeñas heridas, dándole paso a estos hongos infecciosos.
El cultivo del banano, este hongo Fusarium raza 4 es uno de los hongos que no se pueden controlar en sí. Todavía no se descubre un químico que se pueda controlar contra este hongo. Uno de los métodos que se dice que se puede utilizar es el corte de planta, pero de igual manera el hongo sigue sobreviviendo en lo que es la fase sigue viviendo en el suelo, donde no se va a poder sembrar ningún tipo de cultivo, ya que el hongo sigue vivo en el suelo por una cierta cantidad de años. También ahora les digo que los virus son los organismos más pequeños conocidos como patógenos de la planta, son muy simples en su estructura y usualmente conscientes de una hebra de ADN, que son el ácido diosirribonucleico o el ARN ácido ribonucleico con una cubierta de proteína. Los nematodos son los organismos más grandes causados de enfermedades en las plantas. Son gusanitos redondos, no cementados y usualmente microscópicos, aunque algunos pueden observarse a simple vista, como acabé de explicar. Por ejemplo, en el cultivo de bananos, el que me estoy más especificando, si los nematodos no hacen un cierto tipo de cicatriz, los hongos no pueden ingresar directamente a la planta. Ahorita les voy a dar unos pequeños ejemplos de lo que son cultivos o sea, enfermedades que le causa el cultivo de banano. Por ejemplo, tenemos una plaga, que es la cochinilla, que afectan a las etapas de desarrollo del cultivo, así como causar pérdidas de cosecha y al provocar rechazo en la fruta. Uno de los métodos para controlar esta cochinilla es que aplican detergente de 140 gramos por hectáreas o sales potásicas. La frecuencia de aplicación tiene que ser de 4 a 8 semanas, con aplicación de aceites o sales minerales, perdón, con aplicación de aceites vegetales o aceites minerales que no causen fitotoxicidad en productos de aplicaciones, y tiene que ser a la parte afectada menos del racimo. Una de las enfermedades que más vemos en el cultivo de banano es el hongo, el cicatoca negro y el cicatoca amarillo. Eso lo encontramos en la parte de la hoja. Este hongo es el que causa que la hoja no pueda realizar el proceso de fotosíntesis, haciendo que los productos haciendo que la producción de banano sea menos. El cicatoca negra afecta a lo que son las partes de las hojas. Esto le causa unas negrosias a la planta, y posterior a la reducción y capacidad de producción. Uno de los que se puede utilizar fungicidas que se puede utilizar para este cultivo es el Timores Gold, que es un producto ampliamente usado por los productores banánicos en varios países, pero para el control de cicatoca negra. Que es la maracuyá, ¿no? A ver, en la maracuyá, en el cultivo de maracuyá, tenemos lo que es un hongo llamado antracnosis. Ya, esta es una enfermedad propia del clima húmedo y caluroso. Este hongo es una apariencia de manchas en lo que es, pues, en lo que es el fruto, ¿no? Y en lo que es en la hoja, ¿no? Alrededor de los nervios. Dice que este fruto, este hongo que diga, es una enfermedad que normalmente sí tiene como cuidarse por medio de fungicidas, ¿no? Pero no es que va a atacar directamente al hongo, o sea, es solo como para tratar el hongo. Esta enfermedad proviene del balance nutricional de la planta. Para poder tratar esto, hay que desinfectar el suelo antes de plantar. Hay que utilizar tratamiento fungicida que se llama Deseo IDMZ S7.5, o si no un fungicida post cosecha que se llama Decopir. Estos fungicidas van a hacer un mantenimiento a lo que es el suelo, o van a tratar lo que es el hongo. Ya no es que lo van a matar de raíz el hongo, o que se trata de una vez con esto el hongo, no. Esto nomás lo que va a hacer es tratar de evitar que se siga desarrollando esta enfermedad. En lo que es el cultivo del camote, ya no vamos a hablar de hongo. Normalmente vi que en todas las exposiciones solo hablaban de hongo, cuando dijimos que se clasificaban por enfermedades, ¿no? Que hay bacterias y esto. En el cultivo del camote logramos captar que hay un virus, que es el más fuerte del camote, que le afecta al cultivo del camote. El virus del camote es el enamimo clorótico del camote.
se conoce como la enfermedad más dañina del cultivo. El virus del camote es PBD. Este virus no tiene todavía tratamiento, no le han encontrado un tratamiento. Más sin embargo, no le han encontrado una cura, ni tampoco le han encontrado un fugitiva que vaya a curar el virus, no. Más sin embargo, hay como cuidar o tratar de que este virus no llegue al cultivo por medio de mantenimiento o cuidado sanitario de lo que es, de lo que son las herramientas de corte, evitar de algún insecto, la entrada de algún insecto al cultivo, evitar que haya un suelo tan húmedo, ¿no? Y evitar también evitar también fumigarlo con algún fugitivo, con algún, ¿cómo se le dice? Con algún químico que no sea adecuado para el cultivo, ya que cuando uno fumiga un cultivo que no es adecuado para ese, con algún químico, estos tienden a afectarse o tienden a darle más fuerza a lo que son las bacterias, los hongos, los virus, porque estos hay virus o hay bacterias que tienden a tener adquisición hacia un químico, digamos que un decopir para un cultivo de café, ¿no? Que le fumigamos un cultivo de café, supongamos, ¿no? Una suposición, que funiguemos con un decopir, un cultivo de café y haya una plaga que adquiere lo que es ese químico. Esto llega a hacer que la plaga se vuelva más fuerte y así cuando uno le vaya a funigar el verdadero químico que es para este cultivo, ella ya va a estar, va a tener ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Ya va a estar como protegida hacia ese químico que uno funiga al cultivo, ¿no? Esta es toda nuestra exposición por el día de hoy. Pues espero que hayan entendido un poco de lo que son las enfermedades fitopatológicas de los cultivos que tenemos en nuestra zona. Muchas gracias. Gracias, igual de mi parte.